¿Quieres saber qué es la endometriosis? Quédate a ver el vídeo que te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y voy a contarte qué es la endometriosis, qué síntomas tiene y cuál es el tratamiento y el abordaje que se realiza de esta patología. Pues bien, quiero que sepas lo primero, que la endometriosis está presente en 1 de cada 10 mujeres, ¿vale? O sea, la tasa es muy alta. Además, más de 2 millones de mujeres en España tienen endometriosis, más de 14 millones en la Unión Europea y más de 170 millones en el mundo. Pero también sabemos que está muy invisibilizada, ¿vale? Y el diagnóstico de la endometriosis tarda entre 7 a 9 años en realizarse desde que los síntomas inician en nuestra vida, ¿no? Desde que aparecen. Entonces, como tiene tantísima invisibilidad, ¿no? Y tarda tantísimos años, son personas que tardan muchísimo tiempo en intentar tener una vida relativamente normal. Vale, ¿qué es la endometriosis? Bueno, pues es una enfermedad que tiene origen multifactorial, ¿vale? Y se caracteriza por la presencia de células que funcionalmente son activas y que son similares, no iguales, ¿vale? Son similares a las del endometrio eutópico, ¿vale? Y estas células aparecen fuera de la cavidad uterina y van a provocar una inflamación crónica de bajo grado, a la vez de que van a provocar ciertas alteraciones inmunológicas de forma sostenida. Tiene además una base indiscutiblemente genética, pero además esta base genética se puede ver agravada por la contaminación ambiental, por las condiciones de vida y por el trabajo, ¿vale? De las mujeres y de las personas que lo padecen. Además, tenemos que saber que la endometriosis, que estas células que parecen endometriales, se comportan como un tumor, ¿vale? Y se proliferan, invaden y fibrosan potencialmente todos los tejidos en los que se producen, ¿vale? Y además tiene un componente hormonodependiente muy potente, ¿vale? No es innegable el componente hormonodependiente que tienen este tipo de células. Así que, como decimos, se comportan como un tumor, proliferan, invaden y fibrosan casi todos los tejidos en los que se producen. Además, ¿qué comorbilidad tiene esta endometriosis? ¿Con qué se correlaciona? Bueno, pues está muy relacionada normalmente con otros síntomas o síndromes, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, el síndrome de la vejiga dolorosa, que antes conocíamos como cistitis intersticial, ¿vale? Y también está muy relacionado con el síndrome doloroso vulvar, ¿vale? Que está asociado ese síndrome doloroso vulvar normalmente pues con la vulvodinia, la vestibulodinia, ¿vale? Que es el dolor en la vulva, dolor en el vestíbulo, ¿ok? Y luego, por otro lado, está muy también relacionado con el origen, con un origen de dolor miofascial y con la sensibilidad, una sensibilización central, ¿vale? Hay aspectos dentro de las mujeres con endometriosis que tenemos que valorar y entre ellos está la sensibilización central y el síndrome de dolor miofascial, ya que es súper común y aparece de forma muy recurrente. Por otro lado, tenemos ciertos síntomas que están asociados a la endometriosis. ¿Qué síntomas vamos a ver? Vale, pues va a aparecer un sangrado menstrual muy abundante, ¿vale? Estos sangrados menstruales también pueden aparecer, bueno, aparte de sangrados menstruales, pueden aparecer también ciertos sangrados entre menstruaciones, ¿vale? O pérdidas de sangre después de una relación coital. Por otro lado, puede aparecer dismenorrea, que es el dolor en las relaciones sexuales. También hemos grabado un vídeo, así que te lo dejo por aquí para que lo veas. Perdón, dismenorrea, dolor en la menstruación, ¿vale? Hemos grabado un vídeo, te lo dejo por aquí. Puede aparecer también dolor pélvico crónico. Ese dolor pélvico crónico puede estar asociado no solamente a nivel de la pelvis, sino que también puede aparecer dolor en la zona abdominal, dolor lumbar, sacro o zona baja de nuestra pelvis, suelo pélvico, vulva, ¿vale? Ese dolor se puede cronificar en el tiempo y puede llevar años, como decíamos, además son mujeres que tardan mucho, personas que tardan mucho en ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, normalmente esta sintomatología se cronifica. Por otro lado, pueden aparecer ciertos problemas intestinales, es bastante común. Pueden aparecer disfunciones sexuales,
como la dispareunia, que es el dolor, ahora sí, en las relaciones sexuales, ¿vale? Normalmente esta dispareunia suele ser profunda, más bien no notamos ese dolor quizás sino en la entrada vaginal, sino que lo notamos un poquito más profundo cuando hay coito, cuando hay penetración, como en la parte más interna de nuestra vagina, como cerquita del útero, ¿vale? Y suele aparecer esta disfunción sexual en torno al 50 o 60% de las mujeres que tienen endometriosis. Por otro lado, aparece la disuria, que es el dolor a la hora de la micción, a la hora de de ir a hacer pipí. Por otro lado, aparece dolor en la defecación, dolor lumbar, fatiga crónica e infertilidad, ¿vale? Todos estos síntomas están asociados a la endometriosis y si tienes alguno de estos síntomas, te invito también, por supuesto, a que consultes con tu gine y que te revise y que veamos que todo está bien. Vale, ¿qué tratamiento se va a realizar de cara a la endometriosis? Pues lo primero y principal es un tratamiento individualizado y tiene que ser un tratamiento que sea diferente para cada una de las mujeres y cada una de las personas que sufren esta enfermedad, ya que cada persona tiene unos síntomas completamente diferentes y la evolución de la endometriosis va a ser también completamente diferente en cada uno de ellos. ¿Qué más cómo también vamos a abordar esta enfermedad? Bueno, pues vamos a abordarlo de diferentes profesionales. Es súper importante el hecho de abordar esta enfermedad de forma multidisciplinar, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues de la mano de ginecólogos, nutricionistas, psicólogos, urología, digestivo, radiodiagnóstico, psiquiatría, un montón, ¿vale? Terapeutas, sexólogos, todos los profesionales tenemos que ponernos manos a la obra y trabajar todos a una de cara a abordar esta patología, ya que es una patología, como decíamos, multifactorial y va a envolver muchísimas esferas de esta persona, ¿vale? Por otro lado, el tratamiento, como decíamos, es multidisciplinar y va a englobar el tratamiento tanto a nivel de sistema inmune, nervioso, sistema miofascial y sistema visceral, ¿vale? Vamos a intentar realizar tanto un abordaje somático, un abordaje de nuestro cuerpo, como un abordaje también orgánico. Y también vamos a abordar, por supuesto, la esfera biopsicosocial, ¿vale? Tiene un componente súper importante esta esfera en las personas con endometriosis porque, como ya decimos, al final va a disminuir muchísimo su calidad de vida, sobre todo en estos años sin diagnóstico. ¿Qué hacemos los fisios para abordar esta endometriosis? Bueno, pues primero vamos a abordar ese síndrome de dolor miofascial que está asociado y vamos a también tratar la sensibilización central. Por otro lado, vamos a abordar las disfunciones sexuales que aparecen de la mano. Vamos a abordar las disfunciones urológicas, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de vejiga dolorosa del que hablábamos antes. Vamos a tratar después de la cirugía. Hay muchas mujeres, muchas personas con endometriosis a las que se les realiza cirugía y nuestra labor después de la cirugía es realizar un tratamiento rehabilitador. Por otro lado, vamos a normalizar el tejido de cara a esas personas que tienen además adherencias a nivel pélvico, a nivel visceral, ¿vale? Y a nivel abdominal, y vamos a intentar intervenir para que su calidad de vida mejore. Os voy a recomendar estas páginas, ya que son de diferentes asociaciones de endometriosis. Os pongo la Asociación de Endometriosis de Euskadi, que es donde yo actualmente resido, y os pongo también la Asociación de Endomadrid, que es una también de las más grandes, Me duele la regla, que es una chica que habla muchísimo de endometriosis, y os invito a que contactéis con ellos, que os metáis dentro de esas asociaciones si tenéis alguno de estos síntomas, si tenéis dudas acerca del diagnóstico, ya que ellas conocen muchísimo mejor también este tipo de abordajes. Os pueden recomendar profesionales que están muy empapados de esta disfunción y os invito de verdad a que contactéis porque os pueden ayudar un montón. Así que sin más, espero haberte resuelto dudas de qué es esto de la endometriosis. Ya os digo, os invito a que contactéis tanto conmigo a nivel de redes sociales como con las asociaciones que os ponía anteriormente. Y si tenéis cualquier duda, dejárnosla porfa en comentarios y por supuesto suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.